La Semana Mayor. Imagina esto, una tradición que combina historia de hace más de 2000 años, decisiones tomadas en concilios antiguos, movimientos del Sol y la Luna y costumbres que han viajado desde Europa hasta América, transformándose en el camino. Todo eso ocurre en una sola semana. Durante estos días se recuerdan los momentos más importantes de la vida de Jesucristo, pero lo interesante es cómo cada cultura lo vive de manera diferente. En algunos lugares hay procesiones gigantes, en otras comidas especiales y en muchos un ambiente de reflexión y tradiciones familiares. Y aquí viene lo curioso, cuando todos celebran lo mismo, ninguna Semana Santa es igual, cambia de fecha cada año, se adapta a cada país y mezcla elementos religiosos con historia, arte y cultura local. Así que ponte cómodo y vamos a explorar por qué este periodo logra paralizar países enteros, fascinar a historiadores y sobre todo recordarnos que algunas tradiciones son tan humanas, tan antiguas y curiosas que siglos después todavía nos dejan con la boca abierta. La gran aventura de Cristóbal y sus barcos rebeldes. Todo comienza en 1492, cuando Cristóbal Colón llega al continente americano, pero no vino solo con mapas y ambición, también trajo consigo la religión cristiana, que rápidamente se convirtió en una herramienta clave de la colonización. A medida que avanzaba la conquista, especialmente tras la caída de grandes civilizaciones americanas y mesoamericanas, los misioneros comenzaron a enseñar las creencias cristianas a los pueblos indígenas, y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Los pueblos originarios no simplemente copiaron las tradiciones europeas, en lugar de eso, hicieron algo mucho más creativo, las adaptaron, imagínalo como una fusión cultural. Los españoles enseñaban la historia de la pasión de Jesucristo, pero los pueblos indígenas la reinterpretaron usando sus propios símbolos, ritmos, alimentos y formas de ver el mundo. Por ejemplo, las procesiones que en Europa eran solemnes y estructuradas en América empezaron a llenarse de colores, música y elementos locales. En los Andes se mezclaron con instrumentos tradicionales, en Mesoamérica con representaciones teatrales que recordaban antiguos rituales. Era como si dos mundos distintos estuvieran contando la misma historia, pero con estilos completamente diferentes. Incluso la comida cuenta esta historia. Platos como la fanesca en Ecuador no existían en Europa, nacieron aquí combinando ingredientes indígenas con significados cristianos. Es decir, la Semana Santa no solo se predicó, se reinventó. Claro, no todo fue armonía. La evangelización también fue una herramienta de control. En muchos casos, los pueblos indígenas estaban obligados a participar en estas celebraciones, pero aún así lograron preservar parte de su identidad dentro de ellas, escondiendo sus creencias en símbolos, danzas y tradiciones. Con el tiempo, lo que empezó como una imposición terminó convirtiéndose en algo único. Hoy la Semana Santa en América Latina no es una copia de la europea, es una versión completamente nueva, rica en historia, resistencia y creatividad cultural. Fue el nacimiento de una tradición híbrida donde la fe, la historia y la identidad se entrelazaron para crear algo totalmente original. ¿Por qué la celebración de Semana Santa cambia anualmente? Todo se remonta al siglo IV, cuando la Iglesia decidió poner orden en las celebraciones religiosas durante el Concilio de Nicea. Allí se estableció una regla bastante curiosa y algo compleja. La Pascua se celebraría el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, por lo que la fecha de celebración de la Semana Mayor dependía de la luna. Esto significa que la Semana Santa no sigue un calendario fijo como Navidad, sino uno lunisolar, que combina el movimiento del Sol, el equinoccio y el de la luna llena. Por eso puede caer entre finales de marzo y abril. Pero, ¿por qué hacerlo tan complicado? La respuesta está en sus raíces. La celebración cristiana está profundamente conectada con la festividad judía de Pesaj, que también se basa en ciclos lunares. De hecho, los eventos que se conmemoran durante la Semana Santa ocurrieron durante esa festividad. Ahora imagina esto, en la antigüedad, sin apps, sin calendarios digitales y sin Google, las personas tenían que observar el cielo para saber cuándo celebrar uno de los eventos más importantes del año. Era casi como si el universo mismo marcara la fecha. Y aquí viene lo divertido. Debido a esta fórmula, la Semana Santa puede cambiar hasta por casi un mes de diferencia entre un año y otro. Un año puedes estar
empezar en procesiones bajo el sol de marzo y el siguiente en pleno abril. Que la Semana Santa no tenga fecha fija no es casualidad ni desorden, es una tradición milenaria que conecta la religión con los ciclos naturales del cosmos. Es literalmente una celebración que sigue el ritmo del cielo. El arrepentimiento en forma de penitencia. La Semana Santa no siempre fue como la conocemos hoy, con procesiones solemnes y tradiciones culturales. Hubo un tiempo en que la fe se vivía de forma mucho más intensa, tan intensa que algunas prácticas de penitencia en la historia pueden parecer sacadas de una película. Durante la Edad Media, especialmente en momentos de crisis como la peste negra, muchas personas creían que las desgracias eran castigos divinos. La solución, demostrar arrepentimiento, pero de una manera bastante extrema. Así surgieron grupos conocidos como los flagelantes. Estos fieles recorrían pueblos y ciudades azotándose la espalda con látigos, a veces en público como una forma de pedir perdón por los pecados del mundo. No era algo aislado. Miles de personas participaban en estas prácticas convencidas de que su sacrificio podía detener enfermedades, guerras o desastres. Y no solo era dolor físico. En muchas regiones, los penitentes caminaban descalzos durante largas distancias, cargaban cruces pesadas o usaban cadenas como símbolo de humildad y sufrimiento. Todo esto buscaba imitar de alguna manera el sacrificio de Jesucristo. Pero aquí viene un dato interesante. La propia Iglesia con el tiempo empezó a ver estas prácticas como excesivas y peligrosas. De hecho, en varios momentos históricos intentó prohibirlas o controlarlas, ya que podían salirse de lo espiritual y volverse fanatismo. Con el paso de los siglos, estas formas extremas de penitencia fueron desapareciendo o transformándose. Hoy en la mayoría de los lugares, la penitencia es más simbólica, ayunos, reflexiones o actos de caridad. Sin embargo, algunas tradiciones aún conservan rastros de este pasado intenso. En ciertos lugares del mundo, todavía existen personas que realizan actos de sacrificio físico durante la Semana Santa, aunque bajo supervisión y en contextos más controlados. La historia de la penitencia en Semana Santa nos muestra cómo la fe ha evolucionado de expresiones extremas y físicas a formas más intensas y conscientes, pero también nos recuerda algo clave, que durante siglos la gente estuvo dispuesta a todo por demostrar lo que creía. El silencio del Viernes Santo. Este día es probablemente el día más silencioso de toda la Semana Santa, y no es casualidad. Ese silencio tiene historia, significado y hasta un poco de misterio, ya que simboliza la crucifixión y muerte de Jesucristo, un momento considerado profundamente solemne dentro del cristianismo. Por eso, desde hace siglos, la tradición invita a vivirlo con respeto, reflexión y sobre todo silencio. Pero no hablamos solo de hablar bajito. En muchas culturas, el silencio del Viernes Santo se vuelve casi total. Antiguamente, en varios pueblos de Europa y América Latina, las campanas de la iglesia dejaban de sonar por completo. En su lugar, se utilizaban matracas de madera, instrumentos de sonido seco y repetitivo para anunciar las ceremonias. El contraste era fuerte. Se reemplazaba el sonido alegre de las campanas por un ruido áspero que recordaba el luto. Y hay más. En algunos lugares, la música festiva estaba prohibida, los comercios cerraban y la gente evitaba actividades consideradas alegres. Era un día para detenerse, pensar y acompañar simbólicamente el sufrimiento de Cristo. Incluso surgieron creencias populares bastante curiosas. Por ejemplo, en ciertas regiones se decía que reír demasiado o hacer ruido ese día podía traer mala suerte. En otras, la gente hablaba en voz baja todo el día. Históricamente, este ambiente de silencio también tenía una función educativa. En épocas donde muchas personas no sabían leer, el contraste entre el bullicio de otros días y la calma del Viernes Santo ayudaban a transferir el mensaje. Algo importante y doloroso había ocurrido. Hoy, aunque el mundo moderno es mucho más ruidoso y acelerado, muchas de estas tradiciones siguen vivas. Procesiones lentas, música fúnebre y momentos de recogimiento mantienen ese espíritu. En resumen, el silencio del Viernes Santo no es solo ausencia de sonido, es una forma de comunicar sin palabras uno de los momentos más significativos de la historia cristiana, un día donde simbólicamente hasta el mundo baja la voz. Procesiones espectaculares. Si hay algo que realmente convierte a la Semana Santa en un espectáculo inolvidable, son sus procesiones. Pero ojo, no hablamos de simples desfiles.
son verdaderas puestas en escena que combinan historia, arte, fe y hasta resistencia física. Las procesiones nacieron en la Edad Media como una forma de enseñar la historia de Jesucristo a una población que en su mayoría no sabía leer. En lugar de libros, se usaban imágenes gigantes, esculturas y recorridos por las calles. Era como una película en vivo, pero siglos antes del cine. Con el tiempo, estas representaciones se volvieron cada vez más impresionantes. En ciudades como Sevilla, por ejemplo, las procesiones son tan elaboradas que participan miles de personas. Los famosos pasos de estructuras enormes con escenas religiosas pueden pesar varias toneladas y son cargados a hombro por grupos de personas que avanzan lentamente coordinados como si fuera un solo cuerpo. Cuando estas tradiciones llegaron a América Latina, no se copiaron tal cual, se transformaron. En lugares como Quito, las procesiones mezclan elementos españoles con identidad local. Los cucuruchos, con las túnicas moradas y capirotes, caminan durante horas como símbolo de penitencia, creando una imagen tan impactante como misteriosa. Y si hablamos de creatividad, en Antigua Guatemala las calles se convierten en auténticas obras de arte. Antes de que pase la procesión, se elaboran alfombras gigantes de acerrín teñido, flores y frutas. Y lo más increíble es que duran solo unas pocas horas, porque son destruidas al paso de la procesión. Arte efímero en su máxima expresión. Pero no todo es visual, también está el sonido, tambores lentos, cornetas profundas, cantos solemnes, todo diseñado para crear una atmósfera que se siente en el pecho. Las procesiones de Semana Santa no solo son tradiciones religiosas, son espectáculos culturales que han sobrevivido siglos, adaptándose a cada lugar y convirtiéndose en una mezcla única de fe, arte y comunidad. Un evento donde las calles se transforman y la historia cobra vida frente a tus ojos. La Semana Santa es mucho más que una serie de días festivos o tradiciones repetidas cada año. Es como un gran puente entre el pasado y el presente, donde la historia, la cultura y la espiritualidad se encuentran en un mismo escenario. A lo largo del tiempo, esta celebración ha demostrado algo fascinante. Puede cambiar de forma, adaptarse a cada país y mezclarse con distintas culturas, pero sin perder su esencia. Desde procesiones impresionantes hasta momentos de silencio, cada detalle cuenta una parte de una historia mucho más grande. Pero más allá de lo religioso, la Semana Santa también deja una reflexión importante. Nos invita a detenernos. En un mundo que va cada vez más rápido, estos días funcionan como una pausa para pensar, reconectar con lo que creemos y valorar lo que realmente importa. Y quizá ahí está su verdadero poder, no solo en lo que se celebra, sino en lo que provoca en cada persona. Reflexión, aprendizaje y, por qué no, un poco de asombro al ver cómo una tradición tan antigua sigue viva hoy. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres seguirte enterando de más datos curiosos y seguir aprendiendo acerca de lo que nos rodea. Nos vemos en futuros videos. Adiós.